Hola a todos, continuando con los videos sobre esquizofrenia, voy a retomar hoy algo de lo que ya había hablado hace un tiempo, desde el inicio, prácticamente, y es la reinserción a la sociedad después de la hospitalización. Hoy lo hago desde Dubái, en Emiratos Árabes. Quería darme un tiempo para experimentar ciertas cosas, ya que como saben, la esquizofrenia se compone en buena parte por voces intangibles, por voces sin carne al menos, que nos siguen a todo lado. Y quería darme esta experiencia para confirmar ciertas cosas. Y me he dado cuenta de muchas cosas, que estas voces que me acompañan todo el tiempo tienen una identidad, se podría decir, colombiana. Hablan en español, hablan como colombianos. Y es algo frustrante viajar tantos kilómetros a otro continente para seguir sintiendo lo mismo de alguna forma. Sin embargo, no es tan malo, la experiencia es demasiado buena porque es algo que uno siente necesario en cierto punto. Sin embargo, antes de continuar con esta parte de la historia, pues me gustaría volver a retomar otras que también deben tener un énfasis, sobre todo en sociedades como Colombia, porque independientemente de la cultura o del lugar, pues cada uno tiene su propia vida, cada uno tiene sus propias vivencias, sus propios males, su privacidad, sus adversidades. Y bueno, es válido hacer una contraposición o un contraste entre lo que es vivir en la sociedad colombiana y lo que es vivir en el exterior, en un lugar como Emiratos Árabes, donde no todo es perfecto, pero definitivamente uno siente más libertad en ciertos aspectos. Bueno, las cosas que requieren énfasis, a mi parecer, es la actitud de la gente y de la sociedad hacia sí misma, ya que yo no me quiero excluir y tampoco quiero decir que he sido una buena persona toda mi vida. No quiero decir que soy perfecto y que solamente me pasó algo malo, pretendiendo que soy un ángel de Dios o como quieran tomarlo, que todos cometemos errores alguna vez, todos hacemos sentir mal a otros, todos somos abusivos en algún momento de nuestra vida, pero desde que nos damos cuenta de ese tipo de cosas, depende de nosotros si lo seguimos siendo o no. Muchas veces asumimos la normalidad como algo estable y bueno, y realmente no. En Colombia hay una normalidad muy enferma. Continuando con la reinserción a la sociedad después de una hospitalización, después de un golpe tan duro como enfermarse de esquizofrenia, sin saber prácticamente qué es, más allá de unas definiciones teóricas que nos dieron los profesionales que nos sirvieron estando hospitalizados. Por otro lado, pues no tiene mucha relevancia para nosotros, porque no es gente que haya sufrido la enfermedad ni gente que sepa exactamente cómo son estas cosas. Saben que tienen que administrarnos ciertas medicinas, ciertos medicamentos, y bueno, ya hablé sobre eso en una entrega anterior. La cosa aquí es que uno no sabe cómo enfrentar el mundo a partir de ahora, mucho menos uno sabe afrontar el presente, sobre todo recién salido de la clínica. Cómo asumir que hay cosas que nadie puede explicarle a uno, pero todo el tiempo nos están atormentando. Cómo asumirlo como normal cuando uno se siente privado de su libertad y de su propia vida desde ese momento en adelante. Y bueno, ya desde mi experiencia personal y también por
mis experiencias ya con otros profesionales de la salud, con los que llevé, bueno, más bien con los que seguí mi proceso de sanamiento después de salir de la clínica, pues me he dado cuenta que de alguna u otra forma yo he sabido cómo hacer las cosas entre tantas cosas negativas, entre tantas experiencias y adversidades que pues lo vuelven a uno nada. Y pues muchas cosas las hice por intuición, porque como les digo, uno de los síntomas más fuertes y más graves que a uno lo afectan son estas voces que todo el tiempo lo están incitando a cosas negativas, a suicidio, tal vez a homicidio, tal vez a hacer algo que nunca pensamos hacer o convertirnos en una persona con una mentalidad distinta. Simplemente porque hay un montón de presencias diciéndonos qué somos, cómo somos o qué debemos hacer, o burlándose de cada mínima gestura que hagamos, cada momento de nuestra vida. Y es complejo porque en una sociedad como Colombia, con este tipo de voces colombianas, como yo las identifico, uno pierde el norte porque uno no sabe exactamente con quién está tratando, y ambas presencias son muy similares. El maltrato que me han dado estas voces se asemeja mucho a ciertos ambientes de la sociedad colombiana en la que estuve. Tampoco quiero decir que Colombia es totalmente mala, un lugar totalmente negativo, porque no es así. Y bueno, ahí está como la primera conclusión que yo saqué después de salir del psiquiátrico. Y es que uno debe cortar de su vida las cosas negativas que a uno no le aportan en absoluto. Yo solamente tuve educación secundaria hasta mis 17 años, y después me di un año sabático como de 5, 6, tal vez 7 años, porque volví a la universidad ya cuando tenía unos 24, 25 años. Y bueno, esto fue ya a partir de esa conclusión que les cuento. Me di cuenta que si seguía en los mismos ambientes en los que de alguna forma me desarrollé y me crié, ya estando como un adolescente, pues no iba a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta después de la hospitalización uno va entendiendo qué es una red de apoyo y cómo se puede dividir, que se compone de familiares, de amigos, de profesionales, de compañeros, incluso de animales, todo lo que nos rodea, pero simplemente nos asociamos de distinta manera entre nosotros dependiendo lo que sean los demás o lo que seamos nosotros. Muchas veces me di cuenta que los que consideraba amigos pues nunca me fueron a visitar al hospital. Probablemente nunca les importó realmente qué pasara conmigo. Y antes de que me pasara toda esta desgracia, también noté el tipo de personas con las que convivía, sin querer decir que son personas totalmente malas o que son totalmente esto o aquello. Pero definitivamente hay gente que tiene tendencias más positivas que otras, así como tendencias más negativas que otras. Y muchas veces estando con esos amigos de esa época me di cuenta que mientras no tuviera ningún problema con ellos, todo iba a marchar bien respecto a ellos hacia mí. Pero también en la medida que vieran que las demás personas les daban oportunidad de asociarse con ellos, pues jugaban mucho con egos, jugaban mucho aprovechándose de los demás o tomándolos como seres fastidiosos, que en parte vienen siendo parte del bullying o de esos chismes o esos temas de conversación tan habituales en estos ambientes. Y pues ya desde mi concepción personal yo diría que yo me la pasaba en esas épocas más en ambientes de ocio,
Ya cuando la gente acababa sus horarios regulares en los que se desenvolvían como estudiantes o como profesionales, y ya simplemente se reunían en los parques o en donde fuera para tener un momento de conversación entre sus propios amigos y todo esto. Y bueno, más específicamente, qué sé yo, un parque público en un pueblo, uno que otro bar, eh, este tipo de puntos de reunión que acuerdan los amigos o los mismos grupos de personas como tal. Y muchas veces me di cuenta que estando en esos lugares, pues no sé, la gente no hablaba tanto de sí mismo, preferían pasarla bien más hablando de los demás y tratando a los demás según cómo la otra persona se dejara. A veces puede ser personas humildes, a veces personas con problemas mentales como yo, o incluso más graves. No sé, profesores, personas que se pueden clasificar según la edad, porque es muy distinto tratar con un niño a tratar con una persona de 60 años. Y pues bueno, digamos que todo esto convergió de la peor forma en el peor momento, tratándose de mi vida, ¿no? Estamos hablando de mi concepción personal de las cosas y cómo entendía todo. Entonces, tomando esto ya como un punto de partida, pues yo me di cuenta que no era sano para mí. No era sano para mí estar entre gente que se burla de los demás mientras están de lejos y ya cuando llegan a acercarse se callan o cambian el tema de conversación y no pasó nada. Hola, ¿cómo estás? Antes nos burlábamos de ti, de tu forma de ser, o de cómo dices esto, o cómo haces esto, porque pareces esto y aquello. Y simplemente son concepciones personales que se comparten en grupos, lo cual conlleva a otra percepción más grande. Entonces tal grupo de personas me considera a mí esto o aquello porque así piensan. Es un mecanismo. Lo malo es que lo que concluyen a veces en grupo o en masa no es algo muy productivo, ni acertado, ni acercado a la realidad. Sino simplemente, como les decía, son egos. Ah, este tipo me cae mal, busquémosle los defectos, riámonos de sus problemas y ya, pasémosla chévere. Eso es un día normal muchas veces en este tipo de ambientes. Y realmente ya después de salir de la hospitalización me di cuenta que no era bueno para mí, que yo perfectamente podría ser uno de esos tantos temas de conversación en los que suponen un montón de cosas respecto a mí, mi persona, mi mundo, y a partir de eso me dan cierto trato. Y el trato que recibí ya en estos ambientes no fue el mejor, sobre todo ya cuando volví y antes de ser hospitalizado, cuando vieron cómo me enfermaba a diario cada vez más y peor. Entonces digamos que todo esto les dio pie para burlarse de uno, para hacerlo sentir mal a uno, para compararlo a uno, para decir que uno es esto o aquello sin siquiera conocerlo a uno. Y la cosa después, bueno, en general con todas estas enfermedades es que uno tiene y desarrolla una sensibilidad muy fina en muchos sentidos, tomándolo desde la parte sensorial y sentimental o espiritual o mental. Uno desarrolla mucha sensibilidad a ciertas cosas, a ciertos temas. Entonces muchas veces por ese solo hecho ya quiere decir para este tipo de personas que uno es esto o aquello. A las cosas que quería hacer énfasis en mi caso personal es: se volvió gay, se volvió marica, se mariquió. Entonces a mí de qué me servía saber que tenía esquizofrenia y todos estos problemas mentales
¿Qué me servía saber que tengo eso y volver a los mismos ambientes donde me van a tratar como un maricón solamente por tener problemas mentales? Porque los demás son un grupo de gente que no saben dónde están parados ni lo que le pasa a los demás. Simplemente quieren pasarla chévere y burlándose, pretendiendo hacer sentir bien a otros, burlándose de las cosas personales de otros a los que no les incumbe, solamente a la persona que los vive. Y digamos que aquellos que quieran relacionarse directamente con las personas y pues obviamente tengan ese aval de hacerlo, porque uno no va a permitir que el que le hace bullying todos los días a uno se entere de las tragedias o de los problemas personales solamente para que se burle más y para que tenga más tema de conversación y la pase chévere entre esos ambientes tan nocivos. No, uno quiere y necesita es gente que le aporte, que le ayude, que nos dé soluciones, que al menos si no saben qué hacer nos ayuden a sentirnos bien, nos ayuden a darnos otra perspectiva respecto al mundo y a la realidad, porque la de nosotros es muy errada y fuera de todo está siendo guiada por un montón de voces que no sabemos qué son. Muchas veces las confundimos con personas reales por ese tipo de motivos. Y muchas veces no encontré diferencia entre las voces que me atacan con las voces de personas reales con las que conviví en ciertas ocasiones. Y reitero que no quiero decir que todas esas personas son malas o que lo sean en total, pero uno necesita otro tipo de cosas distintas. De ahí a que yo tomara la decisión, para empezar, encarar a estas personas, porque uno no sabe lo que está pasando, los demás tampoco, pero creen saberlo. Entonces ya empiezan a referirse a uno o a tratarlo a uno o a señalarlo a uno de X manera. Entonces no es algo sano y tampoco es algo que les conste y mucho menos es algo que le puedan sostener a uno en la cara. Uno se da cuenta cuando uno empieza a confrontarlos, porque bueno, los primeros pasos que yo les aconsejo que den es que empiecen a confrontar todo. Si uno no sabe dónde está parado, uno tiene que saber dónde es, uno tiene que saber qué está haciendo, qué está pasando, pues en lo posible, lo más que se pueda. Entonces, como uno es muy sensible, uno sin quererlo, uno se defiende uno mismo en su interior, pero a la vez uno se siente atacado y uno se siente derribado y abrumado por toda esa cantidad de presencias diciéndole a uno que uno no vale la pena, que uno merece morirse, que uno es un maricón por cómo mira, por cómo camina, por cómo hace esto o aquello. Y que va, simplemente me he dado cuenta que en la sociedad colombiana hay muchos constructos sociales que ni siquiera tienen sentido. Simplemente están en función del ego de tal o tal persona, porque de alguna forma siempre hay pirámides, tanto económicas como sociales. Y sobre todo si uno se va a relacionar con nuevas personas o nuevos círculos, nuevos grupos de personas, siempre hay, digamos, o bueno, desde mi experiencia personal lo siento así, uno debe tener el visto bueno del resto para poder hacer parte del grupo o de la comunidad a la que uno quiere entrar. Y no siempre es bueno cuando uno quiere pertenecer a un grupo de personas por razones equivocadas, solamente por encajar. Uno ya empieza a perder identidad y a tomar lo que los demás asumen como válido o como correcto. Y uno está perdiendo algo que es muy esencial, y es el sentido de juicio, el sentido crítico personal. ¿Yo qué pienso de esto? No, yo hago esto porque quiero caerle bien a tal o a tal persona. Uno debe definir el mundo por sí mismo y uno debe relacionarse para
para convivir y en parte para confirmar este tipo de definiciones propias. Entonces, continuando con esa parte de la historia, pues tomé la decisión primero de encarar a toda esta gente y todos estos grupos sin recibir una respuesta, porque bueno, no, como lo decía, no son grupos que le hablen a uno directamente, pero uno siente cuando se refieren a uno de forma despectiva, uno siente el trato que le dan a uno y uno percibe todas esas cosas de alguna manera. A veces es errado, a veces bien, pero en mi caso fue algo muy repetitivo y por lo mismo yo ya hice el paro. Yo dije no más. Vamos a ver qué es toda esa vaina que escucho y toda esa basura que hablan a mi alrededor y empecemos a confirmar las cosas. Empecemos a ver qué tan maricón soy, porque así es como me trataban, o eso es lo que soy, puede que todavía para ellos. Pero bueno, la cosa es que nadie apareció cuando llegó el momento de confrontarlos. Lo hice de muchas maneras, a distancia, lo más directo que pude, a través de este tipo de recursos como los videos o escritos propios. Incluso puse una mesa de conversación en el pueblo donde sucedió esto. Y no se me acercó nadie, ningún conocido de la época, absolutamente nadie. En el pueblo en el que supone que crecí, no encontré a nadie conocido, a nadie que distinguiera. Simplemente se acercaron otros desconocidos y bueno, en la mesa de conversación hablamos de otro tipo de cosas. Tomé como excusa las presidenciales, que por aquella época era Petro versus Duque. Entonces pues también puse una mesa de conversación cuyo tema principal era apoyemos a Petro y no a Duque. Entonces pues por ese lado conversé muchas veces de política con varias personas y bueno, ya fue otro tipo de discusión que no va al caso. Pero se nota la ausencia de esa gente que lo trataba a uno y ya a la hora de dar la cara no la tienen. Eso ya me confirmó la decisión de dejar de recurrir a estos sitios y a estos ambientes y buscar algo que realmente nutriera mi mundo y mi cerebro, mi alma, mi corazón. Por lo que ya después, como les dije, empecé a hacer una carrera universitaria, la cual fue lenguas modernas, muchas humanidades, muchas materias respecto a las humanidades. Pues si bien el centro eran los idiomas y la administración, evidentemente uno siente el cambio de ambiente, de lo que es relacionarse con un montón de gente que se dedica a hablar chismes por pasarla chévere y pasarla rico como ocio después de sus horarios habituales, a desempeñarse, entrar a acción y relacionarse con ambientes dedicados al conocimiento, dedicados a lo académico. Me di cuenta la diferencia que hay entre relacionarse con gente que vive para educarse a relacionarse con gente que lo toma todo a la ligera y solamente quiere pasarla bien por encima de otros. Y bueno, hay muchas cosas personales que me sucedieron que no voy a decir aquí, pero refuerzan estas afirmaciones. Porque tuve muchos problemas en la época de distinta índole. Y resulta que mientras vieron el escenario y estaban enfrente del telón, para ellos todo indicaba la misma cosa, y es que yo soy un maricón para ellos, para muchas de esas personas que nunca me dieron la cara. Y ahí es cuando entra a irritarse mucho uno,
porque no saben lo que uno vive y no saben que la vida se compone de muchas cosas, todo para que lo definan de esa manera tan arbitraria y pues tan tonta. Entonces me sentí mucho más respetado reingresando a la universidad, bueno, más bien reingresando a la sociedad como universitario, que haciendo parte, o bueno, seguir siendo parte de toda esta comunidad de gente tan recreativa. Necesitaba gente que me aportara cosas y ambientes que me nutrieran, como ya lo he hecho varias veces, y valió la pena. También debo mencionar que bueno, mi mamá se ha preocupado mucho por mí todo el tiempo y es de las personas que más se ha esforzado por mí en toda su vida y en mi vida. Y por lo mismo ella me ha buscado distintos profesionales para que me acudan con esta situación tan desesperante como es la esquizofrenia. He tenido el soporte de varios psicólogos, podría decir unos 5 o 6 distintos, desde que se me diagnosticó en 2017. Y con todos ellos he confirmado que yo me salté muchos pasos según ellos, pero que en efecto supe hacer las cosas de una manera efectiva, tanto como para que no fuera una equivocación saltarme ciertos pasos, porque al inicio cuando salí de la hospitalización me recomendaban que no, que me dedicara de nuevo a entender la vida, que me dedicara a sanarme. Pero la mejor manera de sanarse con estas cosas, y teniendo en cuenta que uno se la pasa escuchando voces que le dicen a uno que uno es un inútil y que no sirve para nada, es un muy buen tratamiento la dignificación, como me dijo uno de esos amigos psicólogos, que es dignificarse, es sentir que uno es útil, haciendo cosas útiles, es ingresar de nuevo a esa sociedad que lo atropelló a uno de varias maneras, como alguien funcional, haciendo cosas que no solamente me aportan a mí, sino le aportan al resto. Por eso decidí entrar a la universidad, porque ¿qué esperaba? ¿Qué supone que debía esperar? No hay nada que esperar, hay toda una vida por vivir y uno lo entiende después de estos golpes tan duros. Uno debe seguir su vida de la mejor forma. Uno debe pararse por su propia verdad, por sus ideales y por sus sueños, de los cuales se burlaron tanto. Así como creían que yo no iba a poder siquiera ser capaz de salir del país porque me veían como un pobre gusano que no es capaz de hacer nada más que hablar basura. Y para su sorpresa o no, aquí estoy en Dubái acercándome cada vez más a mis sueños. Y toda mi vida seguiré viviendo por mis sueños. Eso es lo que uno debe hacer. Uno debe hacer las cosas que le dan a uno sentido, que le dan a uno un oriente y lo hacen sentir a uno completo o al menos feliz. Uno no vive para los demás, para ser el payaso de los demás, porque se creen mucho, porque saben hacer esta cosita bien y ya. Ni siquiera es excusa tener talento para pasar por encima de los demás, porque algo que he aprendido es que todo es práctica. A mí me ha tomado años practicar muchas cosas y hoy muchas cosas, muchas personas que admiro y que me han acompañado en mi vida, pues me hacen ver que he hecho las cosas bien. Me he tomado mi tiempo, pero aquí estoy haciendo lo que necesito para poder continuar con lo que quiero. Eso es lo que uno debe hacer. Ya retomando digamos, con este cambio tan brusco, pues es parte del proceso. Yo mismo me dije, necesito cambiar de ambiente, necesito empezar de cero. Necesito algo más porque a pesar de que esté en otro ambiente, en el mismo lugar, sigue habiendo eso que me carcome a diario.
Entonces me puse el reto, también por eso estudié lenguajes, bueno, lenguas modernas más exactamente. Y aquí estoy, empezando de cero en un país donde se habla árabe e inglés, más que todo inglés por razones comerciales. Y es todo un epicentro, es todo un lugar donde se encuentra todo tipo de personas de diferentes culturas. Y una sorpresa agradable es que me he sentido mucho más respetado aquí que en Colombia. Pero antes de dejar de hablar de Colombia, pues también debo decir, todo ese ambiente universitario me llenó mucho y le estoy muy agradecido. Mis compañeros de clase, los profesores, algunas otras personas que me mostraron pues mucha, no sé, mucho cariño, mucho respeto, mucha receptividad. Les estoy muy agradecido a todos. De verdad me sentí muy bien recibido y muchas veces cuidado por ellos. No me sentí ya en ese ambiente universitario. Seguía sintiendo ciertos ataques, pero definitivamente estaba siendo protegido por mucha gente que se dedica al conocimiento. Me sentí muy querido y amado por ellos y todavía sigue siendo así. Esas personas para mí siempre van a estar en mi corazón. Y bueno, lastimosamente no podría decir lo mismo de otras con las que conviví más cosas a nivel personal. Y pues nada, todo se fue al carajo por las cosas que decía al inicio. Es realmente muy diferente estar en un ambiente donde la gente se dedica a, o sea, a ejercer el cerebro, a mejorarse, a buscar conocimiento. Porque hay razonamiento, hay raciocinio. Y con esta enfermedad pues ya lo he hablado con otras personas, o uno se vuelve más loco o uno se vuelve más cuerdo. Puede que una mezcla de ambos. Pero la solución es nada, ustedes contra el mundo. Uno mismo es el que debe evaluarse todo el tiempo. Uno mismo debe decir y definir qué es lo que es uno, qué es lo que quiere uno. En vez de dejarse contaminar por un montón de gente que no sabe ni dónde está parada y quiere definir el resto de acuerdo a su grandeza autoproclamada, la cual simplemente es vileza, bajeza en muchos casos. Pero bueno, no voy a decir de nuevo que Colombia es mala en todo, porque es diferente, simplemente se divide en ambientes y lugares como estos. Definitivamente a uno lo tratan distinto según el lugar donde uno esté y según lo que uno sea o como a uno lo identifiquen. Y bueno, siendo Colombia, pues la verdad es que nos han etiquetado muy mal todo este gobierno, apoyado por las malas decisiones de la gran mayoría de personas. Todavía defienden cosas que no vale la pena, todavía defienden a su propio agresor y no se paran a pensar y analizar realmente cómo está la situación. Simplemente esperan que alguien le diga a uno de la nada que todo va a estar bien y todo se va a solucionar por arte de magia. Y no es así, uno mismo es el que tiene que corregir su propio camino. Cada uno como individuo debemos trabajar por el mundo, no por una patria, no por una bandera, sino porque estamos en un lugar que nos da oxígeno sin cobrarnos. Ya que nosotros nos dejemos cobrar de tal persona porque se cree el rey o el presidente, o que cree que tiene derecho sobre nuestras vidas por encima de todo lo que somos, pues no es así. Lamentablemente así son los sistemas en los que se compone el mundo, compuesto por humanos, ¿no? Si no fuera por los humanos, todos seríamos como cualquier ave que puede circular y volar por donde quiera, siempre y cuando pueda, ¿no? Esa es la vida animal, ese es el planeta Tierra.
Y continuando con esa contraposición que les ponía aquí, sí, es muy chévere y es muy gratificante sentirse como un hermano en un lugar compuesto de personas que son habitantes del mundo y vienen de diferentes países. Es algo muy grandioso, es algo muy chévere. También tomé esta decisión porque necesitaba cambiarme a una vida en la que me hiciera olvidar, en la que me obligara a olvidar todas esas cosas negativas que nos acontecen. Y es que aquí realmente no tengo tiempo de pensar en español. Si no me despierto y si no estoy preparado para el momento, me puede pasar cualquier cosa. Bueno, más bien asumiéndolo desde el lado legal, que este país tiene sus propias reglas, sus propias normas. Como lo dije, no todo es tan bonito, pero se siente el cambio y muchas veces se define desde el interés de la macroestructura respecto a su comunidad, incluso si es por ego propio. Aquí me he dado cuenta que este lugar es grande porque le pertenece de alguna manera al rey de esta nación. Entonces se puede ver como algo de ego. Si este lugar me representa, si yo soy el rey de este lugar, ¿cómo voy a dejar que el lugar hable por mí de una forma tan mala? Esa es la diferencia entre este país y Colombia. En Colombia solamente quieren robárselo todo, tener el dinero de todos, quedarse con lo de todos. No están pensando en que el lugar que gobiernan es el lugar que los representa, porque solamente piensan en quedarse con lo de los demás y esa es la vida para ellos. Aquí por el contrario sí se preocupan en darle al menos un buen aspecto al lugar. Es como la ropa que uno viste. Me estoy vistiendo bien para sentirme bien, porque soy yo. No me ensucio los trapos para quitarle los demás, para quitarle la riqueza a los demás. Y bueno, también debo decir que aquí a uno lo obligan a cumplir ciertas reglas y uno debe estar preparado para entender el mundo según cómo gobiernan aquí. Hay lugares que solamente son para mujeres y uno no puede estar ahí, obviamente. Legalmente hay lugares en los que solamente pueden estar mujeres. Hay ciertas cosas que no vale la pena mencionar, pero uno tiene que seguir las reglas de la sociedad de alguna manera. Mas no uno debe seguir lo que piensa la sociedad respecto a la vida personal de uno. Aquí no he encontrado ninguna persona, no he visto la primera, que señale a los otros por ser feo, por ser gorda, por ser ignorante, por ser maricón, por ser esto o aquello. Aquí simplemente se dedican a vivir sus propias vidas y realmente no me he sentido afectado por el resto en cuanto a que intervienen en mi vida personal porque les da la gana y se creen esto o aquello. Para nada, aquí he visto mucho respeto hacia la privacidad y asimismo uno entiende, es mi vida, es su vida, ya. Yo no me voy a meter en su vida a menos que tenga que hacerlo por alguna razón profesional o porque de verdad estemos relacionándonos a nivel personal. No, aquí no he sentido eso de lo que les nombré antes. Aquí no he visto grupos de personas haciéndole bullying a los demás por ese tipo de constructos tan idiotas. Aquí tienen sus propias formas de hacer pues sus asuntos y sus cosas. Pero aquí hay más libertad en cuanto a eso, al menos aquí me siento más libre. Aquí no me siento asediado por presencias que se la pasan atacándome porque creen que soy esto o aquello. Y es que en parte así es como debe ser. No entiendo realmente qué es lo que tiene la sociedad colombiana, pero aquí me he sentido mucho más libre de envidias,
de ataques, de ataques sociales o como le quieran decir. Simplemente estamos aquí muchas personas para luchar por lo que queremos y vamos a seguir haciéndolo hasta que lo logremos. Así es, no tiene mayor ciencia. Entonces los invito a que para empezar renuncien a las cosas que nos hacen mal. Todo el tiempo debemos evaluarnos y sabemos que hay cosas que nos hacen mal y seguimos haciendo porque nos gustan. Es un proceso largo que uno debe ir puliendo cada vez más. Pero es eso, si es necesario abandonar X amigos o tal lugar, independientemente de que sea un barrio, un pueblo, una ciudad, un país, háganlo, luchen por eso. Yo no estoy diciendo que aquí yo llegué por arte de magia, aquí me costó mucho llegar y obviamente no voy a lanzar a la basura todo ese esfuerzo por alguna crítica tonta de cualquier persona. Antes que nada, debo ser un ciudadano consciente que cumple las reglas y las acata. Porque aquí muchas veces, si uno no cumple las reglas, se las hacen cumplir a uno. Y si uno no lo hace, a uno le cobran caro aquí. No es no es tanto como esa libertad y ese instinto animal o esa malicia indígena de la que tanto se enorgullecen por allá. No, para nada. Entonces, los invito a confrontar sus miedos, a renunciar a lo que nos hace mal y a luchar por lo que queremos, porque nadie más lo va a hacer. Valoren mucho las buenas amistades y las cosas que nos dan conocimiento y amor. Muchas veces estropeamos todo porque no sabemos cómo hacer las cosas o porque nos creemos más que esto o aquello. Y no es así. Que tengan muy buen día.